Pues muy buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas. Agradezco de igual modo a los padres misioneros de la Santísima Trinidad la invitación a compartir este tema, en especial a la hermana Verónica, que ahí estuvo detrás de mí insistiéndome para que me hiciera presente. Eh, Debido a las labores académicas no se me había dado la oportunidad, pero con mucho gusto estamos aquí para compartir nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. El tema de hoy, pues es un tema que a todos siempre hemos hecho una pregunta al respecto. Lo vamos a abordar desde el aspecto teológico y sobre todo bíblico. ¿Qué dice la Sagrada Escritura al respecto? Yo voy a poner una presentación, la iremos siguiendo. Después yo se la pasaría aquí a los coordinadores para que ellos a su vez si lo hagan llegar si alguien la requiere esta ponencia. Entonces voy a poner mi pantalla. Esperemos no tener problemas técnicos al respecto. A ver, aquí estamos. Ok, está cargándose. Vamos a ver. Muy bien. Ujú. Esperemos que se cargue ya. Ya está la presentación. Entonces vamos a comenzar nuestra reflexión. Como bien decía el padre, algún comentario durante la reflexión lo pueden ir haciendo en el chat o si pueden levantar la mano, aunque sí, lo ideal es que al final hay un espacio de preguntas para el diálogo y la reflexión donde bien podríamos compartir. Muy bien, pues vamos a empezar. La pregunta, yo lo hago a modo de pregunta. ¿Dios permite que nos pasen cosas malas? Esa es la pregunta inicial. Entonces, veamos. Lo primero lo primero es tenemos que aclarar nuestra terminología, ¿sí? Aclarando la terminología, vamos a comprender más cosas de lo que estamos trabajando aquí. Ujú. Bien, primero aclaremos qué es el dolor, ¿sí? El dolor. El dolor en griego se dice pathos, es una palabra que se dice pathos, padecer, de ahí viene padecer, y en latín dolor, ¿verdad? Dolor, de ahí viene me duele, ¿ven? Me duele, estoy en duelo, de ahí viene la palabra estoy en duelo, significa me está doliendo. Es esta sensación tanto física, tanto espiritual, que a todos nos sobreviene, el dolor, pathos. Y aquí distinguimos entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es inherente a nuestra realidad humana. Nacemos con dolor y nos vamos con dolor, vienen los duelos. El dolor es inherente a nuestro ser humano. O sea, nadie puede decir no me duele. Nos duele todo, una cortada, un golpe, un duelo, una pérdida, hasta el amor duele. O sea, es inherente el dolor al ser humano. O sea, más bien la comodidad y el posmodernismo actual a veces nos dan una pastilla para calmar el dolor, pero es inherente a nuestra realidad humana el padecer. O sea, nadie puede cancelar el dolor. Es inherente al ser humano. Entonces, o sea, nadie puede decir, es que yo no quiero padecer. Pues no puedes, dejarías de ser humano, dejarías de existir, porque desde que nacemos hay dolor. Es inherente al ser humano. Pero además, no solamente es inherente al ser humano, es incluso, hablando médicamente, es un mecanismo de defensa el dolor. Si no te doliera un golpe, o si no te duele la cabeza, si no te duele la pierna, no te darías cuenta que traes un padecimiento, una situación que implica tomar medidas, o sea, implica atenderse. Por eso te duele la cabeza, te duele el brazo, te duele las piernas, te duele algo,
es señal de que debes entrar a atenderte clínicamente hablando. El dolor es inherente, o sea, no lo podemos cancelar. Hay de aquellos hermanos y hermanas que tristemente nacen sin esta sensación de dolor. Es un síndrome, ustedes lo conocen, donde alguien nace sin los nervios que nos provocan dolor y son personas que se lastiman y mueren muy jóvenes, porque se pueden estar cortando la mano, literal, se pueden estar golpeando con un martillo en la cabeza y literal no sienten nada, pero claro, se mueren, se desangran y etcétera. Hay un síndrome que por desgracia sí existe de hermanos y hermanas que nacen sin dolor y es grave. Por eso hay que entender que el dolor, empecemos hablando así, el dolor, pues es un mecanismo de defensa, me advierte. El dolor me hace sentirme vivo, dirán los poetas. Solo quien le duele algo se siente vivo, te duele. Esto es muy diferente al sufrimiento, ¿eh? Sufrimiento. El sufrimiento viene de una palabra, dos palabras griegas. Una es hipofereo, hipofereo. Hipofereo es esta imagen que ven aquí abajo. Un hombre va a subir unas escaleras cargando en su espalda una roca demasiada pesada. Eso significa en griego hipofereo. O también, en algunos otros casos, usan la palabra lipsis en griego, ¿no? Lipsis, que también significa eh, sufrimiento, malestar, algo que te está haciendo sufrir, vaya, lipsis. Son dos palabras. La que nosotros más ocupamos es hipofereo, porque hipo significa debajo, fereo, cargar o llevar, hipofereo. Nosotros en latín traducimos sofrire, sofrire, sufrir, de ahí viene sufrir, es sofrire. Su, en latín, so significa levantar algo, su, de hecho todavía se usa en italiano, su, vayamos su, arriba. Y ofrire es ofrecer, cargar, levantar. Entonces, sufrir es cargar hacia arriba algo, eso es sufrir, cargar llevándolo hacia arriba. Es curioso, en griego es hipofereo, cargar algo en la espalda, hipo, hacia abajo. En latín es sufrir. Ahora, el sufrimiento, ese sí, no es parte de nuestra existencia, no deberíamos estar que sufriendo. El sufrir es una actitud, es una actitud. ¿Tú quieres sufrir? Pues carga la piedra. ¿No quieres sufrir? Suelta la piedra. ¿Qué te está estorbando? Muchas veces nos hemos en pedagogía, en desarrollo humano, sabemos que cuántas veces la persona se casa con su piedra, cuántas veces la persona incluso es parte de la piedra, como si esta roca fuera su concha, como la tortuga o el caracol que no pueden salir de su concha. El sufrimiento llega a ese nivel, ¿eh? De que muchas personas no se dan cuenta del sufrimiento. Lo que deseamos es que no haya sufrimiento. El dolor no lo podemos cancelar. Entonces son dos cosas aclarando términos. Lo que nosotros vamos a platicar es por qué nos duele. El sufrimiento, pues sí, tenemos que ir a terapia, tenemos que ir con un acompañante para que te haga soltar la piedra, ¿sí? Porque cuántas veces no queremos soltar las piedras que nos hacen sufrir. Por lo tanto, el sufrimiento es una actitud y el dolor está presente en la vida. En el credo, en nuestro credo, que cada domingo que nos reunimos a la Eucaristía, profesamos algo muy interesante que a veces no nos damos cuenta. En el credo dice que padeció y fue sepultado nuestro Señor. Él padeció, nunca dice que él sufrió. Eso conviene aclararlo también, porque es, digamos, la reflexión y la fe de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo padeció y fue sepultado. Le dolió. El dolor presente en el verbo encarnado.
no lo omitió. El dolor, ven, es inherente al ser humano. Entonces, primero, aclarando términos. Del sufrimiento, pues yo te invitaría a que avientes tu roca, tu piedra, que vas cargando y no te permite subir la escalera de la felicidad, del desarrollo humano, de la fe, no te impide subir. Del dolor es lo que vamos a preguntarnos, porque hay muchas cosas que nos provocan dolor. Y ese dolor es provocado por un mal. Por eso la pregunta, ¿por qué es verdad que Dios permita que nos pasen cosas malas? Es una pregunta que, bueno, yo desde que estaba en filosofía ya me hacía preguntas, nadie me la respondió, soy honesto, siempre. Ahorita veremos algunas cuestiones, ¿eh? Por eso ponemos el problema, partamos del problema. Muchas personas se hacen las siguientes preguntas. Si Dios es bueno, ¿por qué en el mundo se da el mal? ¿Vale la pena una creación así? ¿Será este mundo el mejor mundo posible? Ahora, si Él es un Dios amor y conocedor de las verdaderas necesidades humanas, ¿por qué no hace nada? Eso es lo que siempre nos hemos preguntado. Todos tenemos estas preguntas. ¿Dónde está la manifestación de sus dos grandes atributos? Nos han enseñado que Dios es todopoderoso y es bondadoso. En efecto, el mal percibido en la creación es una de las cuestiones existenciales más profundas que demanda una respuesta para el sentido de la vida. ¿Qué creen? Tenemos que responder estas preguntas. De otra manera, podemos caer en un fideísmo o en un ateísmo o en una indiferencia ante Dios que hizo el cielo y la tierra. Tenemos que responder esa pregunta. Por eso vamos a tratar de responderla. De allí que sea pertinente un acercamiento al problema del mal, partiendo primero desde la antropología teológica. El tema es sobre el ser humano. ¿Quién padece? El ser humano. ¿Quién es consciente del dolor provocado por una desgracia, por un mal? Nosotros somos conscientes de ello. Por eso voy a meterme en el ámbito de la antropología. Es un tema antropológico del ser humano. Es decir, desde la realidad humana, que cuestiona tanto a creyentes como a no creyentes o indiferentes, por lo cual resulta plausible sondear el problema mencionado. Es decir, el tema es muy interesante porque no solamente lo vamos a ver desde la fe, porque también hasta un ateo padece, un ateo también se enferma, alguien que no cree también le va mal. Entonces, el tema, ven, no, quizá no es tanto religioso, por eso dije que es un tema de la realidad humana. A todo mundo le duele algo, ¿no? Hasta el más ateo, hasta el más indiferente a Dios, padece, ¿sí? Entonces, vayan sondeando el tema, ¿eh? Ahora, hay un antagonismo del mal con el Dios todopoderoso y bondadoso. Muchos aceptan sin discutir la proveniencia del mundo de Dios, pero en lo cual no hay consenso es en su intención amorosa a la hora de crear, pues la realidad parece demostrar lo contrario. Un Dios amor, pero ausente. Por eso la pregunta decisiva para el creyente no fue nunca, ¿existe Dios? Ese nunca ha sido el tema, ¿sabían? La verdad no, porque es evidente que hay un creador. Es evidente, nadie lo duda hoy. De hecho, hablamos hoy en teología, pues no hay ateos, hay incrédulos y hay idólatras, pero ateos no hay. La pregunta no es si existe Dios, sino la pregunta es más fuerte, ¿y dónde está Él? Porque pues hoy con toda la genética y toda la ciencia exacta, los mismos científicos han dicho, sí hay un creador, hay un ordenador, ¿no? Le llaman el arquitecto.
hoy le llaman así, porque ya la ciencia ha, ha caído en la cuenta de que este mundo es fruto de una creación. Ya la evolución, ven que ya está en crisis también todas esas teorías que por mucho tiempo estuvieron de moda, pues ya no. Y por eso la pregunta es más fuerte. Si existe Dios, ay, qué bien, pero ¿dónde está cuando más le necesito? ¿Sí? Conciliar la bondad, el amor y el todo poder de Dios con el mal sucedido y padecido en la creación ha resultado algo tan absurdo para muchos, perdón, hasta el punto de fundamentar en ello su ateísmo o indiferencia religiosa, porque es difícil comprender cómo un Dios con estos atributos permita, o en el peor de los casos, envíe situaciones tan atroces relacionadas con el mal físico y moral. Ya algunos han respondido al tema y han respondido desde diferentes argumentos. A nosotros nos enseñaron el materialismo dialéctico de Marx. ¿Qué decía la teoría materialista de Marx? Somos solamente bios, ya, biológicamente. La vida es solo sucesión natural de cambios fisiológicos. Nacemos, crecemos, maduramos y morimos. Y ya, esa es la vida. No hay trascendencia, no hay más allá, no hay resurrección, no hay vida, no hay sentido de vida. Simplemente la vida es una sucesión natural de cambios fisiológicos y anatómicos. Muchos crecimos con estas ideas. El ser humano nace, crece, madura y muere. Y pues bueno, por estar diciendo estas cosas y creyéndolas, que así es, pues aquí está un problema de falta de trascendencia, falta de búsqueda de sentido real de la existencia. El posmodernismo actual, cultura de la muerte, dice el Papa Francisco, una sociedad del descarte. Estamos viviendo con la muerte, vivimos la cultura de la muerte. La vida y la muerte en sí no son aterradoras. La muerte incluso es necesaria. Hay un relativismo y determinismo. Vivimos la cultura de la muerte, ¿no? El aborto, hoy la madre mata a su hijo y el hijo mata a sus padres, la eutanasia. Estamos en la cultura de la muerte. Y por eso nos da igual nacer que morir. Un relativismo bastante complicado y exagerado. Y algunos otros piensan que el dolor, el mal se resuelve como una lucha entre el bien y el mal, Satanás peleándose con Dios. Esto ya lo decían los gnósticos desde el siglo primero después de Cristo, de que cuando las cosas van mal es porque Satanás tiene tirado a Dios y cuando nos va muy bien es que Dios tiene tirado a Satanás. Entonces muchos piensan que la respuesta es el dualismo, que hay una lucha dualista, el yin, el yang, el blanco, lo negro, y piensan que es una lucha de titanes, que ya ve Dios se está peleando por allá con algún ser y que está ganando la batalla Satanás. Todavía se ven este tipo de respuestas dualistas y que obviamente estas respuestas no son de la revelación, dice Dei Verbum, Vaticano II, no son parte de la revelación. No es lo que Dios ha dado a conocer. También tenemos que decir algo, algunas respuestas comunes desde la fe cristiana. Muchas veces solemos responder al tema del dolor, el mal, las desgracias, ¿sí? Que nos ocurren, ¿verdad? Muchas veces nos pasan estas cosas
y tenemos que responder desde la fe, nos pasan desgracias, males. Algunas veces hemos respondido que el dolor, una enfermedad, un accidente, ¿cuántas veces hemos respondido diciendo es la voluntad de Dios? Eso tendríamos que examinarlo seriamente, porque aquí estamos un poco para analizarlo. ¿Es la voluntad de Dios? ¿De veras? Y tienen que ser críticos, analíticos al respecto, donde nuestro mundo hoy pide respuestas claras al tema. La otra es que es una prueba de Dios. Dios me está probando. Entonces me mandó un accidente, me mandó una enfermedad, me está probando el Señor. No lo sé. Eso lo vamos a tratar de responder. Otras veces decimos que me porté mal, que no me he conducido como Dios quiere y por lo tanto el dolor que estoy padeciendo, la enfermedad, la desgracia que padezco, deberá ser un castigo de parte de Dios, que es bueno, amoroso, etcétera. ¿Será cierto o no? Lo tendremos que someter al rigor del análisis. Y otras veces decimos que pues ni modo, Dios está ausente, Dios no está, y simplemente el dolor, las desgracias tienen un valor pedagógico, lo que muchas veces llamamos un dolor vicario. Mira, ya estás enferma, ya te pasó una desgracia, pues ofrécesela a alguien que le vaya bien o para que a alguien le vaya bien. Eso tenemos también, todas estas respuestas que son muy comunes en nuestra mentalidad cristiana todavía por ahí, tenemos que meterlas al rigor del análisis y responder objetivamente, sabiamente, teológicamente y bíblicamente. ¿Es verdad? ¿Es verdad que Dios permite eso? Muy bien. Primero, eh, un servidor, soy experto sobre todo en poesía hebrea y en Antiguo Testamento, me dediqué mucho a este tema desde que estaba en la carrera. Y una de las cuestiones que he descubierto dentro de la misma Biblia es esto que yo llamo el problema de la sabiduría. Deben saber que estamos ante un tema que se va a responder desde la sabiduría divina. Dios manda tu sabiduría de lo alto, que ella baje a todos y nos ilumine, dirá el libro de la sabiduría y el mismo libro de Proverbios. El problema de la sabiduría. Este tema lo vamos a abordar bíblicamente de esta siguiente manera. Miren, cuando uno lee la Biblia, descubre como método, no es que la Biblia lo presenta, sino este es un método que aplico para poder aventurarme a responder las preguntas que hemos propuesto. Y lo primero que uno descubre es que en el mundo bíblico hay una tesis, le vamos a llamar tesis. ¿Cuál es la tesis? A los justos les va bien y a los malvados les va mal. ¿Por qué? Porque Dios es un justo juez. Él es bueno, Dios es bueno y solo bendice a los buenos. Generalmente, esto lo saben. A esto pueden anotar si quieren o memorizar, se le llama teoría de la retribución, que es muy común en textos bíblicos, la teoría de la retribución. Entonces se le llama teoría de la retribución. Dios solo bendice a la gente buena, a la gente mala lo castiga, le va mal a la gente mala. Generalmente vemos este tipo de reflexión en algunos textos, en Proverbios, Eclesiástico, algunos textos de Proverbios, de sabiduría, Eclesiástico, manejan esta teoría, así se le llama, teoría de la retribución.
Y a nosotros nos parecería un poco justa, muy humanamente, esta versión. Muy humanamente nos parecería justa. Ay, sí, Dios mata a los malvados, quita a los malvados, elimina a los malvados y que nos quedemos los buenos. Eso se llama venganza y Dios no actúa así, digo, de antemano. Pero muchas veces, más de una vez, más de una vez quizá hemos propuesto esta hipótesis. Acaba con los malos, que se acaben los malos, que quedemos nada más los buenos. Eso sería venganza, no es justicia. Pero bueno, hay textos en la Biblia donde el autor te dice, te invita el autor a que seas responsable con tu opción divina, seguir a Dios, y para que te vaya bien, porque si haces algún daño, te va a ir mal. Pero también hay un problema. En la Biblia, en la misma Biblia, oh sorpresa, hay dos libros en la Biblia que descaradamente están en contra de la tesis. Por eso le vamos a poner antítesis. Esta antítesis, esta antítesis está muy clara. Oye, no es verdad que a la gente buena le vaya bien. Yo veo a muchos malandros felices y que les va requete bien. Por lo tanto, a la gente mala le va bien y a la gente buena le va mal. Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra existencia una experiencia de este tipo. Oye, ¿por qué esa persona tan buena, tan amable, tan generosa, por qué le está yendo tan mal? Y mira aquel fulano, fulana que hace, que deshace, que lastima, mira, tranquila como si nada, tranquilo. Es decir, la experiencia se impone, ¿sí? La experiencia se impone. Pues muy bien, hay dos libros en la Biblia que levantan la mano en contra de la tesis. No es verdad que a la gente buena le vaya bien, le va muy mal muchas veces. Esos dos libros, me refiero al libro de Job, que es el que vamos a compartir para responder a nuestras preguntas, Job, y el libro del Cogelet, o también conocido como Eclesiastés. Son dos libros que alzan la mano diciendo, no es verdad, a la gente muy buena, amable, generosa, le va muy mal. Y la pregunta por eso se va a agravar más. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me respondes cuando te invoco? Dirán también algunos salmos, como el Salmo 22, que más tarde se va a releer en la pasión de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Pues bien, obvio, hay una síntesis, tiene que haber una respuesta y esa síntesis es cómo comprender el dolor, el mal, desde la comprensión de quién es Dios. Esa va a ser la respuesta, tu relación con Dios, tu relación con la divinidad. ¿Quién es tu Dios? ¿En quién Dios crees? ¿Es el Dios revelado de Abraham, Isaac, Jacob? ¿Es el Dios revelado por nuestro Señor Jesucristo, el Abba? ¿Quién es tu Dios? Eso será la síntesis. Nosotros, en estas reflexiones de esta tarde, vamos a quedarnos nada más con la antítesis, digo. Esto sería un excursus demasiado largo. Vamos a responder nada más las preguntas que nos hemos propuesto responder en estas tardes de reflexión sobre, oye, ¿Dios permite que pasen cosas malas? ¿Sí? Entonces a caminar. Ya está el problema. Lo vamos a abordar desde la sabiduría y lo vamos a abordar desde el libro de Job, que Job prácticamente es nuestro espejo ante la situación de por qué me pasó esto, por qué a mí, y siempre gritamos,
y le gritamos a Dios, ¿por qué a mí? Si yo, mira, voy a misa, rezo diario, doy clases, me porto bien, mira, ¿y por qué a mí? Bueno, hay que responder por qué a mí y tendremos que dialogar con Dios. Pero por eso me adelanta un poco la respuesta. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién le estás orando? Muy bien, entonces vamos a abordarlos desde la sabiduría bíblica y voy a tomar atención al libro de Job porque es el libro que con mucha fuerza pone en duda la tesis. El libro de Job, para acercarnos un poco a esta obra, el libro de Job, conviene tener algunos elementos, unos elementos básicos para comprenderle. No podemos entrar de lleno si no digo algunos datos básicos de su contexto, de su obra, etcétera. Veremos un poco la fecha de composición y obvio, toda la temática es, ¿acaso Dios permite que a la gente buena le pasen cosas malas? Literal, Job lo va a gritar, literal. Señor, ¿por qué a la gente buena permites que le pasen cosas malas? ¿Dónde estás? ¿Qué acaso no me defiendes? ¿Qué acaso no estás conmigo? ¿Qué acaso no soy tu amigo? ¿No? Es lo que generalmente decimos y preguntamos. Pues déjenme presentarles a Job. Es una obra muy poco estudiada, muy poco abordada, muy poco leída, y es una de las obras que nos va a responder la pregunta, por eso lo voy a abordar. La composición del libro es importante tenerla, miren. Les voy a pedir en la manera de lo posible que puedan tener Job en sus Biblias, en su versión, la que sea, para que cuando yo vaya leyendo algunos textos, ustedes vayan pues acompañándome, ¿verdad? Miren, el primer Job, así se le llama primer Job, si ustedes pueden abrir su Biblia, lo van a confirmar. Si uno abre Job, va a descubrir que del capítulo 1 al capítulo 2, el libro de Job, es narración, es un relato. De hecho, vean cómo empieza. Había una vez un hombre, eras una vez un hombre llamado Job. Había una vez un hombre, porque es un relato, es muy curioso que el capítulo 1 y 2 estén en narrativa. Que si ustedes ven el capítulo 3 se interrumpe la narrativa y empieza pura poesía, 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 poesía. ¿Hasta dónde acaba esa poesía? Hasta el capítulo 42, versículo 6, donde, ¿qué creen? Se retoma la narrativa. Job 42, versículos 7 al 17. Se ha descubierto, entonces vean, del capítulo 1 y 2, sin contar los demás capítulos, del capítulo 1 y 2, nos saltamos hasta el 42, 7, 17, se le ha llamado el primer Job. Es narrativo. Se le ha llamado el primer Job. Este primer Job, ¿qué creen? Maneja la teoría de la retribución. ¿Sí? Si lo leen así, si leen capítulo 1 y 2 y luego leen 42, 7, 17, va a quedar el primer Job original, original. No le pasa nada, no falta nada, está coherente, está muy claro. Hoy se sabe que se llama el primer Job. Este primer Job es del siglo V antes de Cristo. Es del siglo V antes de Cristo. Por todo lo que maneja, su vocabulario, sus palabras, estamos bajo la influencia de los persas. Los persas apenas nos acaban de conquistar después de llegar de Babilonia. Ahora es Ciro, rey de Persia, que nos conquistó, nos liberó de Babilonia y estamos en el siglo V antes de Cristo. Parece que esta obra circuló así solito, ¿eh? 1, 2, 42, 7, 17. Porque después vemos que entra la poesía.
Y esta poesía entra con todo, esta poesía entra con todo. Son del capítulo 3, lo pueden verificar ustedes en sus textos, del capítulo 3, versículo 1, hasta el 42, versículo 6, es pura poesía y es una poesía de la más difícil, ¿sabían? Es el texto más difícil de estudiar, la poesía de Job. Pesadísima, ¿eh? De hecho, aunque la tengamos en castellano, aún van a ver, vamos a tener dificultad en entenderle, porque es mentalidad totalmente hebrea, judía, oriental, bíblica, palabra de Dios. Y pues sí tenemos que hacer preguntas a Job, porque la poesía no es nada fácil. Entonces, miren, este segundo Job, así le llamamos los especialistas, segundo Job, es un autor que no está conforme con la teoría de la retribución. Él sabe por su experiencia de Dios, es un libro inspirado, él sabe por su experiencia de Dios que la teoría de la retribución como que no tiene cabida. ¿Y qué creen? Este segundo Job es el que más nos va a interesar para lo que estamos trabajando. Este Job, segundo Job, va a preguntar realmente por qué Dios, si es que de veras lo hace, ¿por qué, Señor, permites que nos pasen desgracias? ¿Por qué? Porque circulaba la teoría de la retribución, pero se ve que el segundo Job ya no está conforme con esa teoría, porque no es verdad. A la gente buena le pasan cosas malas. Y este segundo autor es un gran poeta, es del siglo IV antes de Cristo. Se le añadió al Job. Y finalmente hay un tercer Job, que son los capítulos 32 al 37, donde hay un personaje muy extraño llamado Elijú, y también hay un poema invocando a la sabiduría, que es el capítulo 28. Estos textos fueron añadidos después en el siglo III antes de Cristo. Hoy lo sabemos por el vocabulario, por las palabras, por la teología, por los argumentos que propone este autor. Es muy reciente, es muy reciente. De hecho, hay grandes tesis de estudio sobre el capítulo 28, donde todo el mundo dice que ya tiene incluso tinte helénico, donde ya llegó Alejandro Magno. Acuérdense que Alejandro Magno va a llegar en el 332 antes de Cristo a conquistar Palestina. Si vemos la sabiduría, el poema de la sabiduría en el capítulo 28 y un poco los discursos del Elijú, van a ver que ya ciertamente sí, sí, tiene tono helénico, ya tiene cierto tono helénico, o sea, griego, ya están los griegos, por eso fue muy fácil datar al tercer Job. Digo, hay grandes especialistas, siglo tercero antes de Cristo. Entonces, primero, la obra que nos va a dar respuesta es lo que le pasó a Job. A Job le pasó lo que a todos nos ha pasado. Hemos caído enfermos, hemos vivido experiencias muy dolorosas, hemos tenido duelos que nos han lastimado y desde la fe preguntamos, Señor, ¿dónde estás? ¿No? ¿Y quién creen que le pasó? Igualito le pasó a Job. Job es como nosotros. Job es como nosotros. De hecho, hasta el día de hoy nadie sabe el significado del nombre de Job. Hasta ahora nadie sabe. Es un nombre muy extraño el nombre de Job. Quizá, quizá pusieron Job nada más para decir que Job somos todos nosotros. Por eso el autor no quiso poner un nombre concreto, quizá para decirnos, es que hay muchos Job, hay mucha gente que padece como Job, porque hasta el día de hoy no hay, pues no hay ninguna análisis serio de dónde venga esta palabra. Por ejemplo, no es hebrea, no es hebrea. Las palabras hebreas generalmente son, los nombres generalmente son de tres consonantes. Aquí nada más hay dos, ¿no? Porque la O, pues es vocal. Entonces, pues nadie sabe, ¿eh? Eso es un misterio. Hay dos teorías muy ahí también discutidas, pero Job somos todos nosotros. Somos todos nosotros. Ujú.
Bueno, esto es un poco de contarles el origen de Job. Otro detalle, entonces miren, la obra la vamos a leer en conjunto, no separadamente, tal como está en el texto, porque nuestro texto es canónico. Nuestro texto es canónico. Así nos llegó, así está en su Biblia, así se debe leer. Yo dije esta narrativa o esta composición del libro para que entiendan su formación, porque si lo lees bien, te vas a dar cuenta que hay exabruptos. Y antes de que los vean, les estoy explicando por qué hay esos exabruptos literarios. Porque hay tres manitas que elaboraron esta gran obra de ética, de fe, que vamos a comprender brevemente. ¿Ven? Ahí está la composición de Job. Entonces, miren, lo vamos a leer de conjunto, ya lo que nos ofrece la obra en su forma, por eso vamos a estudiarlo de manera canónica, sin dividirlo, para que ustedes vean la astucia también literaria de estos autores, cómo armaron, cómo compusieron la obra. Bien, primero, Job y el Antiguo Testamento. Dentro de la tradición bíblica, existen otros personajes que tratan el problema del sufrimiento de los inocentes, indicando con ello que el pueblo era consciente de este misterio del hombre, al cual se dieron varias respuestas iluminados por la revelación. Por ejemplo, en los profetas, en Isaías, se trata de un justo que sufre, aunque a diferencia de Job, Isaías presenta un inocente que sufre, padece para salvar a otros. Un dolor redentor, un dolor expiatorio. Me estoy refiriendo al famoso siervo de Yahvé en Isaías. Alguien que se pone en mi lugar. Alguien que debe padecer por mí. Ahí se entiende muy claro el dolor. Es un dolor vicario, es un dolor de dar la vida por los demás, y está muy claro el dolor. Él quiere dar la vida por mí. Pero Job sufre, padece por una causa misteriosa. Él no tiene por qué expiar algo de otro o de una comunidad. En Isaías se presenta el típico caso de retribución, pues alguien ha pecado y por lo tanto alguien tiene que pagarlo. Entonces el siervo de Yahvé se presenta como el redentor, el Goel, el que se va a entregar por mí. Ahí se entiende como término jurídico, es un texto jurídico, forense, jurídico, del derecho bíblico. O sea, alguien tiene que pagar los platos rotos, el siervo de Yahvé. Ahí se entiende un poquitín, pero en Job veremos que Job, pues es una persona como tú y yo, y que de repente le pasaron desgracias muy fuertes. Por ejemplo, con Jeremías, otro de los profetas cuya historia es muy dolorosa, con Jeremías también hay semejanza. Ambos libros, Isaías e Jeremías, manifiestan la crisis que se produce porque los malvados perseveran mientras el justo sufre, padece. Solo que Jeremías se queja de ser enviado por Dios. Su queja es por ser profeta, ya que nadie hace caso a sus palabras. Uh-huh. En cambio, Job pide mejor la muerte porque sufre sin ningún motivo. O sea, Jeremías va a padecer pues porque era parte de su vocación profética. Me llamó el Señor a predicar y quizá la consecuencia de cantar la verdad es el morir injustamente, el que me persigan a muerte injustamente. En Jeremías también se entendería un poco el dolor, pero en Job, ¿él qué ha hecho? ¿O cuál es su misión? Porque en el libro de Job no se ve. El profeta siempre fue considerado hombre de dolores. De hecho, su éxito radica en dar la vida por los demás como consecuencia de su fidelidad a la voluntad de Dios. En cambio, Job
no entiende el por qué después de una vida tan hermosa, tranquila, armoniosa, le sucedan experiencias amargas. Esa es la pregunta de Job. No obstante, el tema sí está en los profetas, aunque en los profetas se entiende. En los libros sapienciales, hemos dicho que es un tema sapiencial. El Salmo 73, que pertenece a los salmos de Asaf, una colección de salmos dedicados al jefe de coro del templo, Asaf, aborda el problema del por qué los malvados andan muy bien, mientras el justo padece las consecuencias negativas, semejante al problema de Jeremías. Se trata del problema clásico de la sabiduría, aunque la solución está en cumplir los mandatos del Señor. El justo podrá estar bien si camina según sus preceptos y los guarda en su corazón. Los malos perecerán por su propia indiferencia a Dios. Es decir, el tema de la retribución. Mira, pide perdón a Dios, retráctate del mal que has hecho, seguramente Dios te va a reivindicar. Y los malvados, déjalos que sigan con su maldad, Dios les va a tomar en cuenta sus maldades. Job ha cumplido, ahora vean, el caso de Job es que Job ha cumplido la ley, los sacrificios rituales. A pesar de ello, no resulta como esperaba en su vida. Él también pensaba, me porto bien y me va a ir muy bien. Dios es bueno, me recompensa aquí y ahora. Sin embargo, no es así. Parece que el autor conocía el Salmo 1, porque así dice el Salmo 1. Felices quienes ponen en práctica la ley del Señor y la meditan día y noche. ¿Sí? Y bueno, el tema, el tema aparece también en Proverbios, cuando lo comparas con Job. Proverbios 8, lo puedes comparar con Job 28. El tema siempre ha estado presente, como pueden ver. Sí. Ahora bien, algunos autores han interpretado a Job, las interpretaciones básicas de Job. Algunos desde la psicología han dicho que es un libro, Job, es un libro de un enfermo mental, es un ególatra, narcisista, que siempre tiene la razón, yo soy bueno, yo no hago nada malo, yo me porto bien, no sabes con quién te estás metiendo, algo así, que generalmente se nos sale el ego. Es una persona que a toda costa exige de Dios que Dios le dé la razón. Algunos lo han estudiado y dicen, no, es el libro de un enfermo mental. Desde la sociología, desde la sociología, Job es un resentido social. Es un resentido social. Pues porque tenía dinero, le fue mal en la bolsa de valores, perdió el billete de la lotería y a partir de ahí, pues anda mal, anda resentido. Tenía bienes, ahora vive en la pobreza, en la miseria y ahora odia a todos a los que les va muy bien. Un resentido social. Es Job. Otros dicen desde la política, por ejemplo, aquí sí hay un libro bien interesante. ¿Nos escuchas, Jorge? Parece que tu pantalla se congeló. Parece que se le fue la luz. Ya le mandé un mensajito, pero no le ha Gracias, llegado. Seguramente se le fue la luz, ya nos va a contestar. gracias. Tan interesante ponencia, ¿verdad? Tiene la habilidad, Jorge, de llevarnos de la mano para comprender estas cosas
profundas de la Sagrada Escritura. A- ¿O qué aprovecho, les padre, parece? aprovecho Sí, para decirle que da clases de Biblia con nosotros en el Centro de Espiritualidad de Toluca. Tiene varios cursos y da por Zoom, da por plataforma. Este año da los martes Antiguo Testamento de 7 a 9 por Zoom y el jueves Historia de la Iglesia. Entonces, si a alguien se le interesa, pues le damos los informes porque vale mucho la pena seguir a Jorge. Este grupo de Antiguo Testamento, el año pasado fue Introducción a la Biblia, ahora va a ser Antiguo Testamento, el próximo año es Nuevo Testamento y después terminamos con cartas católicas. Y el lunes está presencial en Toluca casi todo el día. Va a dar cartas católicas, Cristología y Nuevo Testamento. Pero tenemos dos cursos por Zoom que si a alguien le interesa, le puedo dar los informes. si quieres poner un número de contacto para Claro, que las personas interesadas en el chat pueden tomar esa información y ponerse en contacto. sí, claro. Yo conocí a Jorge porque él también dio clases de Biblia en la Universidad Intercontinental, donde estudiábamos los misioneros trinitarios hace años. Sin embargo, yo no tuve la suerte de que fuera mi profesor, dado que yo terminé la teología y Jorge estaba llegando a la UIC. Ya estás nuevamente con nosotros, Jorge, adelante. Muy bien. Perdón, pero como está aquí la tormenta, se fue la luz y ya saben que estas cuestiones técnicas siempre están presentes, pero ya estamos aquí. Espero que no se vaya porque sí está medio aquí tintileando la lámpara. Esperemos que no se vuelva a ir. Una disculpa, pero ya estamos nuevamente aquí, ¿vale? Miren, estamos viendo las interpretaciones básicas y estábamos viendo en la política es muy interesante, si saben que hay un político de inglés, Thomas Hobbes que escribió un libro basado, inspirándose, digámoslo así, en el Leviatán, perdón, en el Job se llama el Leviatán. En la política, Thomas Hobbes interpretó que Dios hace lo que quiere. Y la prueba está en el libro de Job, fíjense, en el libro de Job. ¿Saben por qué? Porque él lee muy interesante, digo, política, dije la interpretación política. Miren, él lee que los reyes pueden hacer lo que quieran. Él defendía la monarquía absoluta. Hoy le llamamos dictaduras, pero es lo mismo. Nada más cambia el nombre. Dictaduras y fascismo son nombres que le ponemos como modas. Pero bueno, el absolutismo. Él defendía la monarquía absoluta, es decir, el rey puede hacer lo que quiera. ¿Cómo es posible eso? Ah, pues Dios hace lo que quiere. Y la prueba está en el libro de Job. Job, que era muy bueno, muy amable, muy creyente, muy religioso, Dios permitió que le fuera mal. ¿Por qué? Pues nada más porque él quiso. No hay razones. No hay razones para que a Job le vaya mal. Simplemente Dios dijo, soy Dios y aquí mando yo, ¿no? Soy Dios y aquí yo ordeno lo que sea. Y por eso dijo Thomas Hobbes en el libro de Leviatán, me parece que es el capítulo 56, que dice, así usted, rey mío, puede decapitar a la gente que se le antoje, no porque sea buena o mala, eso no interesa. A Dios no le interesa lo bueno ni lo malo.
a Dios simplemente de matar a la gente que quiera, buena o mala, porque Dios permite eso. ¿Ven? Es una interpretación pues bastante interesante, un poco rara, que haya interpretado el libro de Job para defender la monarquía absoluta. Desde la teología de la liberación, una lectura, Job serían los pueblos lastimados por la injusticia y de Dios, ¿verdad? Dios está, Dios está con los pobres y Job representa al pueblo lastimado. Una interpretación muy de... Ok, entonces nosotros vamos a ver el texto e irlo comentando brevemente. Miren, yo lo que he descubierto en Job es lo siguiente y se los comparto. En el libro de Job hay cuadros teológicos. ¿Sí? En el libro de Job hay cuadros teológicos. Cuadros teológicos narrándonos el problema que vamos a resolver, ¿no? Cuadros teológicos. El primer cuadro teológico, de hecho, ustedes vamos, tomen su Biblia para que puedan ir corroborando. Vean estos diferentes cuadros teológicos, ¿sí? Donde veremos cómo la obra, de hecho me atrevo a decir, esta obra con mucha intención, esta obra con mucha intención, quizá ha querido ser mostrada de manera teatral, digámoslo así, teatral, porque está muy bien organizada en escenas, muy bien organizada en escenas, ¿sí? Por eso le llamo yo cuadros teológicos. Miren, el primer cuadro es Job 1:1-5. Veamos, leo y me siguen. Job 1:1-5 y vamos viendo las diferentes tesis. Dice así, había una vez en el país de Uz un hombre llamado Job, hombre cabal, recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Tenía también 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una servidumbre muy numerosa. Este hombre era, pues, el más rico de todos los hijos de Oriente. Solían sus hijos celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos, por turno, e invitaban también a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Al terminar los días de estos banquetes, Job les mandaba a llamar para purificarlos. Luego se levantaba de madrugada y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, porque se decía, ¿acaso mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón? Esto hacía Job siempre. Vean, miren, veamos, este primer cuadro está muy fácil de analizarlo. Primero, lo podemos ver desde aquí tres elementos, ¿no? 3 elementos. Primero, la presentación de Job y su familia. Es muy bueno, le ha ido requete bien, es un hombre pues muy honorable. Vean cómo empezó el texto, vean los adjetivos. Es un hombre bueno, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. De hecho, el autor no haya qué más adjetivos para decir que es una persona muy buena. Quedémonos con eso, ¿no? Muy
Parece que la lluvia está afectando su dispositivo. Esperemos que no tarde. Y de cualquier manera, recordarles que Jorge estará también con nosotros en 2 semanas, que es el 22 de agosto, para concluir esta exposición que ha iniciado el día de hoy. Entonces, seguramente los puntos que hoy no podamos retomar por el tiempo, habrá oportunidad de retomarlos en la próxima sesión, que será el 22 de agosto, para aquellos que decidan acompañarnos. Igualmente, 7 de la tarde del horario del centro de México, ya que aquí nos congregamos personas de diferentes países con diferentes usos horarios, pero nos regimos por el horario del centro de México. Bien, Ok. parece que ya está. Sí, perdón, pero sí está yéndose la luz y el wifi pues cae. Una pena, perdón. Sí está, como está, ya dejó de llover, pero sí estuvo fuertecita la lluvia y dejó sus sillas ahí, técnicas, ¿verdad? Sobre todo. Bueno, me está indicando que la resolución es un poco baja todavía. Espero que me escuchen. Estoy aquí. Y Sí, te entonces escuchamos bien. estábamos con el primer. Muy bien, gracias, gracias. Estamos entonces en el primer cuadro. Entonces, vean, la primera parte es la presentación de Job y su familia. Él es muy bueno. Y luego nos presenta su riqueza. Y finalmente nos va a presentar su religiosidad. Dice que es una persona, pues muy religiosa. Ya vieron que hacen banquetes, se reúnen con su familia, ofrece sacrificios por sus hijas, sus hijos. Incluso dice que no sea que hayan pecado mis hijos, ¿verdad? Incluso dice que no sea que hayan pecado los hijos y por ellos ofrece sacrificios para pedirle perdón a Dios. Es decir, es un hombre muy religioso, ¿eh? Muy religioso. Ahí lo tienen. Miren, esta presentación, así empieza la obra, ¿ya vieron? El narrador nos presenta la vida de Job. Ya se fijaron que parece mucho a un patriarca, de hecho piensan que es un patriarca, parece a Abraham, si lo leen bien, si leemos bien, parece que es un patriarca. Y parece un patriarca Job, su presentación. La conclusión de este primer cuadro es la siguiente. A los justos les va bien. Hasta aquí, en este primer cuadro, hasta aquí, todos nos damos cuenta de que, oye, le a Rosario del mal. Conclusión, a los justos les va bien. Y hasta aquí, primer cuadro, va muy bien. Aquí no hay ningún problema. Parece que se está manejando, ya vieron, la típica tesis de la retribución. Okay. Ahora vamos al segundo interesantes, ¿eh? En el segundo cuadro va a pasar algo muy interesante. Miren, leamos el segundo cuadro y lo comentamos. Miren, dice, versículo 6 es Job, capítulo 1, del 6 al 12. Ustedes me siguen. Dice así, el día en que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahvé, vino también entre ellos el Satán. Yahvé dijo al Satán, ¿de dónde vienes? El Satán respondió a Yahvé, de recorrer la tierra y pasearme por ella. Y Yahvé dijo al Satán, ¿no te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Respondió el Satán a Yahvé, ¿es que Job teme a Dios de balde?
¿No has levantado tú una valla en torno a él, a su casa y a todas sus posesiones? Has bendecido la obra de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país. Pero extiende tu mano y toca todos sus bienes. Verás si no te maldice a la cara. Dijo Yahvé al Satán, ahí tienes todos sus bienes en tus manos. Cuida solo de no poner tu mano en él. Y el Satán salió de la presencia de Yahvé. ¿Ven? Si notan como que también se cierra el telón. Primer cuadro, la vida de Job como patriarca. ¿Ven? Lo presentó el autor. Ya sí notaron ese detalle, como que se cierra el telón del primer cuadro. Y ahora nos vamos como que al cielo. Un día en que los hijos de Dios estaban ahí y ya, está muy bien hecha la obra si la analizan literariamente. Ahora, pero ahora el autor nos lleva, ¿qué hace Dios al respecto? Y vean lo que pasó. Primero, permítanme rápido explicarles este tema del Satán, que es muy divertido aquí en la obra persa. Estamos en un escenario persa, ¿eh? Esta obra se escribió bajo el mundo persa. Rápido, ¿por qué aparece el Satán? Bueno, la palabra Satán es una palabra persa. Significa policía, chismoso, acusador, metiche, espía. Es un personaje típico en persa, ¿eh? Aprendan, es un personaje típico del mundo persa, este Satán. El Satán tenía la función de hacerla de espía, ¿sí? Del papá Darío, Ciro, Jerjes, Artajerjes, los emperadores, o sea, era una función. Ser Satán era una función, o sea, ¿y qué creen? Esta función de Satán la ejercía el hijo más consentido, el hijo en quien más confiaba papá, ¿sí? Esta función la realizaba el hijo más querido por papá, Satán. De hecho, hoy sabemos, hay mucho de investigación, ¿no? El Satán era Juanito, pensemos, era tal Juanito, Satán, pero el papá, como le tiene mucha confianza a su hijo, lo manda a hacer de Satán, función Satán, de policía, chismoso, acusador. Eso significa la palabra Satán. ¿Saben qué hacía este hombre? Miren, hoy sabemos que se bañaba con popó de camello y pipí de camello. ¿Sí? Literal, ¿eh? Se embarraba popó de camello y pipí de camello. Se vestía con ropas sucias, andrajosas. ¿Para qué? Para ir a pedir limosna en las principales plazas, mercados de la época, donde había mucha aglomeración de gente. ¿Cuál era su función? Ser Satán, espiar. Entonces, donde había grupos de personas importantes, el Satán se acercaba a pedir limosna, pero era una forma de escuchar si no estuviesen atentando contra su papá, el emperador. Y cuando alguien o un grupo o alguna comunidad intentaba un atentado contra el soberano, pues al día siguiente llegaba la guardia persa y todo el mundo se espantaba. ¿Cómo se enteró el rey que lo íbamos a matar? ¿Cómo se enteraría que queríamos una revolución? Nadie sospechaba que ese andrajoso Satán, chismoso, policía, fuera a ser el hijo consentido de los persas, del rey. Y de ahí viene la figura del Satán. Por eso en el texto es una figura que aparece dentro de la narrativa, se llama fiction literaria. El autor lo puso, de hecho ya vieron, dice que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse ante él y entre ellos vino su hijo el Satán. Todo el mundo dice, ay, ¿cómo que va a ser el hijo del Satán? Claro, está narrando desde el siglo V antes de Cristo. Estamos leyendo un libro del siglo V antes de Cristo, bajo los estándares del mundo que persa. Por eso no es rara la figura del Satán.
Más bien es bien chistosa, muy chusca aquí, porque hace la función. De hecho, ya vieron que le preguntó, oye, Satán, ¿de dónde vienes? ¿Y qué dijo? Ah, pues de darme mi rondín, fui a dar mi rondín, fui a dar la vuelta al mundo para ver que todo esté en orden, porque él se dedicaba a visitar todos los estados del mundo persa. ¿Para qué? Pues para llevarle al rey si alguien estuviese atentando contra el rey. Por eso le preguntó, oye hijo, Satán, ¿de dónde vienes? Ah, mira, vengo de pasearme por la tierra, porque era su función. Y por eso le preguntó, oye, ¿conociste a mi amigo Job? Mi siervo Job, uy, sí, que lo conoce todo el mundo, es muy bueno, recto. Vuelve a repetir los atributos, ¿ya se fijaron? Vuelve a repetir los atributos que empezó el relato. Es bueno, apartado del mal y tal. Y dice Satán, uy, sí lo conozco a tu amigo Job, claro que lo conozco. Y que dice Dios, ¿ya viste cómo le va, cómo tiene mucho dinero y está requete bien? ¿Ven? Esa es la fiction. Métanse a la historia literaria. Ahora vayamos a la teología. Hizo una muy buena pregunta Satán. Excelente pregunta hizo. Oye Dios, oye papá, hablemos así. Oye papá, ¿de veras Job es bueno porque es bueno? ¿O no será que es bueno por conveniencia? ¿Qué dijo? A ver, quítale los bienes, a ver, que le pasen desgracias, a ver si de veras sigue siendo bueno. A ver, ¿qué pasa? A este tema, al segundo cuadro se le suele llamar la apuesta de Satán. Así se le llama. Oye, está apostando. A ver, Dios, ¿no? Si le pasan desgracias a Job, ¿él seguiría siendo bueno, amable, generoso? ¿O va a ser como mi vecina que ya no va a misa porque le pidió a Dios que le hiciera güerita de ojos azules, que perdiera 20 kilos al día siguiente y no le pasó nada de eso y se fue de la iglesia? No le hiciste el milagrito. Y se porta bien, es amable, generosa, y le ha ido, y le fue mal, y ahora ya ni se para en la iglesia, porque cuántas veces en la vida real sí hemos compartido estas experiencias. ¿A poco no? De que de verdad hay gente que se aleja de la iglesia, de nuestra fe, porque mire, Dios me ha tratado mal, por eso ya no me paro en la iglesia. Y muchas veces estamos con esa tentación. Mira, yo soy generosa, amable, justa y me va bien, pero el día que me vaya mal, ya no voy a la iglesia, ya se acabó. Por eso la pregunta de Job es muy interesante. Oye, ¿las personas son buenas, íntegramente buenas, o son buenas porque quieren quedar bien con Dios o porque quieren que les bendigas? Buena pregunta, ¿verdad? Muy buena pregunta que hizo. Terminemos con el tercer cuadro y nos vamos, yo creo que de ahí, porque el tiempo se nos va también, no quiero cansarles. Vean, el tercer cuadro, a ver, síganme el tercer cuadro. Vean, vamos a ver, ahora se cierra el telón, dejamos la corte celestial, esta ficción literaria, dejamos la corte celestial, abrimos el telón, ¿sí? Abrimos el telón y ahora nos vamos a otra vez con Job, a la tierra, al mundo terrenal, ¿vale? Ok, miren, vamos a leer Job del versículo 13, capítulo 1, versículo 13, hasta el final de la escena. Vamos, tercer cuadro, miren, dice, el día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, vino un mensajero donde Job y le dijo, tus bueyes estaban arando y las asnas pastando cerca de ellos. De pronto irrumpieron los sabeos y se los llevaron, y a los criados los pasaron a cuchillo. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba éste hablando cuando llegó otro que dijo, cayó del cielo el fuego de Dios, que quemó las ovejas y pastores hasta consumirlos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Aún estaba hablando este cuando llegó otro que dijo, los caldeos divididos en tres cuadrillas se lanzaron sobre los camellos, se los llevaron y a los criados los pasaron a cuchillo.
Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. De pronto sopló un fuerte viento del lado del desierto y sacudió las cuatro esquinas de la casa, y ésta se desplomó sobre los jóvenes que perecieron. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y postrado en tierra dijo, desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá retornaré. Yahvé dio, Yahvé quitó, sea bendito el nombre de Yahvé. En todo esto no pecó Job, ni profirió la menor insensatez contra Dios. ¿Ven? Y se cierra el telón, porque otra vez viene el consejo divino. Cerramos el telón y nos hemos dado cuenta de que ya le pasó algo, ¿verdad? Le pasó algo a Job, ¿verdad? Vamos a ver a grosso modo, qué es lo que le pasó en el tercer cuadro. ¿Qué le pasó? Vinieron los sabeos, mataron y robaron el ganado. Gente malvada, eran hordas, eran secuestradores, eran gente mala, perversa, narcos, digámoslo hoy, démosle nombre y apellido. Esto aprendan desde ahorita. El autor da nombre y apellido del mal. Se llaman sabeos, se llaman cárteles de la droga, criminales, políticos corruptos, hay que decirlo. Mataron y robaron el ganado. Luego dice que cayó fuego del cielo. Fuego del cielo significa en hebreo, en la Biblia, una gran sequía, una gran quemazón. Dice que quemó todo el campo, se quemó el rebaño, el ganado y todos murieron. Es un incendio forestal, solo que esos términos no existen en hebreo. Como no existen esos términos en hebreo, le dicen fuego del cielo. Fuego del cielo es una sequía. Eso lo va a decir también en el Nuevo Testamento. Señor, este pueblo nos rechazó. ¿Quieres que les mandemos una sequía? Ven que dicen, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo? Están diciendo, ¿quieres que pidamos una sequía? Entonces, digo, sepan un poco de hebreo, porque esta es mentalidad hebrea. Luego vienen otros malandros, los caldeos, robaron y mataron. Caldeos, otra horda. Caldeos eran como babilonios, rebeldes, que asaltaban, eran tribus nómadas que andaban robando, beduinos que secuestraban, robaban, mataban, saqueaban pueblitos. Y finalmente viene un huracán, dice un tornado, una tormenta de viento que destruyó y mató a sus hijos. Entonces vean, estamos aprendiendo que a Job le pasaron males morales. Aprendamos desde ahorita. Males morales. ¿Por qué? Porque dependen de la voluntad humana. Gente mala, sabeos. Sí, hermanos y hermanas que lastiman a inocentes. Eso es un mal moral, porque depende de tu voluntad. Tú haces el mal. Vayan a aprender. Tú haces el mal. Y luego hay males naturales. Males naturales. Un terremoto, acaba de llover, las inundaciones que luego vemos por televisión de pueblitos, deslaves, un tsunami, un terremoto, son males naturales. Ah, caray, sí, hay males naturales. El libro nos está diciendo que hay dos tipos de males. Males morales, porque dependen de la voluntad humana, y males naturales, que dependen de la naturaleza. Ah, caray, vayan aprendiendo porque esto vamos a ir sumando para nuestra reflexión. Y finalmente la respuesta de Job, Dios seas bendito. Job no pecó, no lastimó a nadie, Job no hizo ningún daño a Dios y no se lastimó y no lastimó a nadie. Se mantiene íntegro, ecuánime, santo, digámoslo. Usemos esa palabra que nos gusta. Es un santo, un hombre bendito. No o profirió maldición contra Dios. Es decir, aquí perdió la apuesta el Satán, ¿vale? Perdió. Le dijo, oye, ¿qué te parece si le pasan desgracias a Job a ver si se mantiene íntegro? ¿Y qué estamos comprendiendo? Que Job se mantiene íntegro. Perdió la apuesta el Satán. ¿Por qué? Porque Job sigue siendo bueno, recto, amable. Por lo tanto, la conclusión es muy fuerte, ¿eh? A la gente buena
le pasan desgracias, porque Job es bueno, Job es justo. ¿Y qué me está enseñando el libro? Oye, le están pasando cosas malas a Job. Sí, por lo tanto, a la gente buena le pasan cosas malas. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿No se supone que Dios iba a mandar a un, no sé, a un guardaespaldas o a alguien que me evite el mal? ¿O Dios iba a hacer algo para que no me pasaran estas desgracias? ¿Verdad? Pues, ¿qué creen? O conclusión, una conclusión. A la gente buena no evita que te asalten, que te enfermes, no evita que te pasen cosas malas. Ahora la pregunta se agrava, porque dices, oye, ¿y entonces qué significa ser bueno? Y yo pensé que ser bueno era que no me pasara nada malo. ¿Y qué estamos leyendo? Bueno, amable, gente pecó, lo está castigando Dios, lo está probando, es su voluntad. Eso tenemos que responder, ¿ya vieron? Muy bien. Y vamos a ver, aquí, opción fundamental. ¿Qué es la opción fundamental? ¿Qué es la opción fundamental? Aprendo, quedémonos con esto. Job es bueno porque hizo la opción de ser bueno independientemente de que me vaya bien o mal. Eso es lo que estamos aprendiendo. Se llama opción fundamental. Señor, yo te sigo. Señor, yo te amo. Señor, yo me consagro, pero no para que me vaya bien. Te consagro porque me consagro. Es la opción fundamental. O sea, no seguimos a Dios para que nos vaya bien. Seguimos a Dios porque es un bien mayor y yo confío en Él y me pongo en sus manos, en sus manos. Eso se llama opción fundamental. Seguir a Jesús no es nada fácil. Estar con Dios no es nada fácil. Pero ¿cómo se llama cuando haces una opción? Se llama opción fundamental, de que estamos con Dios porque es bueno. Y yo sigo a Dios y me pongo en sus manos, independientemente me vaya bien o me vaya mal. ¿Qué estoy aprendiendo? Fíjense lo que estamos aprendiendo. Quizá, me adelanto, quizá la pregunta está mal hecha si Dios permite que nos pasen malas cosas. Quizá. Pues vamos a dejarla aquí porque si no yo me la sigo hasta la 1 de la mañana cotorreando con ustedes, platicando de Dios y la palabra y su palabra. Pero viene un pequeño tiempo de preguntas. Viene una segunda sesión y en la segunda sesión terminamos el tema. Este, Dejamos a Job aquí. Falta la tercera escena, la poesía y la solución. Claro que hay solución, ¿eh? Sí hay solución, pero vamos teológicamente, bíblicamente compartiéndolo, ¿vale? Para que tengamos buenos elementos de análisis. Viene digamos, el tiempecito de las preguntas. A ver, si alguien tiene un comentario, dudas al respecto de lo que he compartido hasta ahorita, con toda confianza. Gracias, ¿eh? Y perdón por estas cosas tecnológicas que nos ocurren, ¿vale? Entonces, aquí estoy. ¿Todo bien? Ah, bueno, por ahí veo una Jorge, manita. Adelante, adelante. perdón. Hay una manita, no sé. Ya vi. Adelante, doña Eder, María perdón. Villalobos, adelante. No, con esto yo quisiera preguntarte si al no contestarme esta pregunta de que si Dios me permite que me vaya mal, tambalea mi fe, es cuando viene esta parte de no creo que exista Dios, es malo, no se fija en mí, no me escucha, no escucha mi oración, y es cuando viene un poco el renegar de Dios. Pues sí, es eso, porque estamos viendo eso. Y es válida la pregunta, pero todavía no llegamos a nada. O sea, está la pregunta ahí, pero yo creo que hay que reformularla. Por eso les dije al inicio que quizá el tema es antropológico más que teológico. Antropológico porque parece ser, y lo dije al inicio, que esto es muy inherente a mi realidad humana. Pero sí, muchas veces ante la desgracia viene la duda. Y la duda pues nos lleva a eso,
a renegar de Dios muchas veces. Sí, sí, sí es correcto. Pero en este caso, cuando uno lee bien la Biblia y la medita, descubre que hay algo más, porque Job, palabra de Dios, nos está dando una lección muy interesante, ¿sabes? De que, a ver, algo está pasando que vamos a entenderlo más adelante, pero Job sigue siendo bueno. Job sigue siendo amable, el justo, el temeroso de Dios. Dice, Señor, aquí sigo. Y es lo que nos sorprende. ¿Por qué? Por eso dije, ahora viene la pregunta, ¿por qué? No se supone que tenemos la idea de que Dios, la teoría de la retribución, soy bueno y me tiene que ir bien siempre. Pues también Job ya la está rompiendo. Dice, Señor, yo acepto esto. Yo Es acepto como, esto. es como pasarle una factura a Dios, ¿no? Como querer No, 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 cobrarle, no, 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 ¿no? no, 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 Ok. no, tache, tache, no, no, nada, o sea, simplemente está recapitulando que algo, más bien el libro nos está llevando a otra cosa. No, 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 yo como Y no, humano, bueno, no, sí, dije yo que como desde, humano, sí, no, pero desde que, si eres creyente, tienes que ajá, recapitular muchas cosas. claro, Obviamente, claro. culpas a Dios, pero en este caso, Job es muy interesante que no, está interesante que no hace eso. Por lo tanto, la lección es no enfrentar a Dios, porque Él dice, Señor, bendito seas. Ahora la pregunta se agrava, ¿por qué no enfrentó a Dios aquí? Lo va a enfrentar, veremos más adelante, pero de otra manera. Aquí dice, Señor, pues lo acepto, acepto. Vinieron esta gente malandra, esta gente perversa, y lo entiendo, y sigue siendo bueno. Eso se llama opción fundamental hasta ahí, hasta ahí. Faltan más cosas que ciertamente, pero muy bien, quédense con esa reflexión. María Villalobos, tienen, aquí sí, María, aquí está. Adelante. Gracias, buenas noches, súper Buenas noches. interesante y muy claro, gracias. Primero voy a decir, si pueden mandarnos el número por el chat del WhatsApp para consultar con respecto a algunas enseñanzas que usted facilita. Y lo otro era, bueno, con respecto a la ponencia, a título personal, yo trato de creer lo que no entiendo, tal como lo dice la iglesia, como lo dice la fe. Sin embargo, bueno, pues sí hay inquietudes y a veces me han hecho preguntas y me cuestionan y no tengo respuesta. Bueno, cuando justamente dicen que algo malo pasa, mi respuesta es, bueno, Dios, para los hijos de Dios todo es para bien, entonces para algo servirá aun y cuando tal vez en el momento no lo entendemos. Eso si me puede ampliar. Lo otro es, este, eh, es, este, es que perdón, vi el número, pero es en el de WhatsApp, porque si no, no lo puedo contactar porque yo estoy en Costa Rica. Le decía que esa es mi respuesta y así lo creo, que todo es para bien y que al fin de cuentas para todos los hijos de Dios lo más importante no está aquí, sino en la eternidad y que de alguna forma eso nos va a ayudar a tener esa vida eterna que es la meta esperada. Entonces, de alguna forma, y lo que no he podido entender o explicar es en el Antiguo Testamento Dios permitía que se atacara a otras otras que no era su pueblo, otros pueblos y otras que también eran criaturas y ahí había una forma, el Antiguo Testamento es más difícil de poder explicar. Pareciera que Dios lo quería así o pareciera que Dios lo hacía así con algún sentido, inclusive y que pareciera que no se ve que Dios lo sabe todo, digamos estos días que se lee a Moisés y entonces que Dios le dice que habla con Moisés y todo, entonces se confunde uno un poco
de siendo Dios omnipotente, que todo lo sabe, que todo lo puede, ¿cómo es explicar un poco esa actitud de Dios, digamos, más en esos términos? No sé si me explico y gracias de antemano. Muchas gracias. Bueno, más bien, no te voy a responder porque tú pides un curso de introducción al Antiguo Testamento, porque no te voy a explicar aquí toda la revelación, la historia, patriarcas, jueces, género literarios, formas de hablar, Dios que se revela en la historia, y no es que Dios permita. Eso, mira, eso mismo que te preguntaste, te lo preguntaría hoy, ¿por qué Hiroshima y Nagasaki, la guerra atómica? ¿Dios permitió que les mandaran esa bomba atómica? Pues no, más bien tienes que recapitular tu pregunta, porque te digo, yo creo que te falta más o meterte más a la palabra de Dios. Para empezar, te recomiendo que leas Dei Verbum. Léelo. Muchas de tus preguntas están respondidas ahí. Dios habló muchas veces y de muchas maneras en el pasado a nuestros padres, por medio de los profetas, por medio de Moisés, por medio de gente. Y Dios habló en la historia. Esta historia que es humana. Ve Rusia invadiendo Ucrania y son católicos ortodoxos. Más bien hay que regenerar la pregunta. Eso, mira, yo creo que al final te voy a responder con la exposición, Dios mediante, en la próxima sesión, te voy a responder a tus preguntas. Vas a ver, porque sí, pero ahorita más bien parece un curso de introducción al Antiguo Testamento. No, 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 no. Más bien, mira, una recomendación así básica. Lee Dei Verbum. Es un documento del Vaticano II. Te va a gustar. Bájalo en internet gratuito en PDF. Dei Verbum, ¿qué se llama? Documento Dei, lo voy a escribir en el chat. Lean Dei Verbum y ahí te va a explicar eso, por qué Dios habla en la historia, por qué escogió a Israel, por qué estaba Egipto, por qué Babilonia, por qué los persas, aquí diríamos los rusos, los gringos, americanos, no sé, ¿por qué? Más bien quizás te estás dando ya la respuesta, ¿eh? Más bien estás dando la respuesta muy bien a todas las preguntas que hemos hecho. Respecto a lo que decías al inicio, correcto. Quedémonos hasta ahora con esa reflexión. Crecemos, cada vez que padecemos, crecemos. Yo aquí siempre, siempre que me toca hablar de estos temas, siempre invoco a estos grandes maestros del dolor, los que vivieron en los campos de concentración, ¿no? Que curiosamente, fíjense, curiosamente los que vivieron en los campos de concentración son los mejores maestros de desarrollo humano actual. Qué curioso, ¿no? En medio de la masacre, en medio del dolor, son los maestros de la belleza humana. Me refiero a Víctor Frank, ¿sí? Me refiero a Elie Wiesel, Edith Stein, Hannah Arendt, Dietrich Bonhoeffer, y no sé cuántos vivieron el dolor de los campos de concentración, y oh sorpresa, son los mejores terapeutas, ¿sabes? Los mejores terapeutas. Qué curioso es el ser humano. Va por ahí la reflexión, ¿eh? Va por ahí. Muy bien. Tere, por favor. Sí, doctor. Una pregunta nada más, y también a la compañera que acaba de intervenir, sí sería bueno que se conectara con los datos que está mandando Eve para tener más acercamiento a la Biblia contigo en las clases de Zoom que vas a estar. Yo soy alumna de él y bueno, como referente, como una situación que hace el doctor Piedad amar más a nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta nada más, cuando tú llamas a Job como una situación que somos todos, sería señalarlo como un modelo a seguir, o bien es un modelo donde podemos seguir las etapas por las cuales va transitando el hombre para llegar finalmente a nuestro Señor Jesucristo, o cómo es planteado este Job cuando lo llamas que es un modelo a seguir, a un modelo, no, como lo llamas que todos somos Job. Sí, no, todos somos Job porque todos, de una manera u otra, hemos padecido y somos gente de fe, gente creyente, gente desde el amor de Dios.
Y cuando nos ha sucedido alguna desgracia, pues nos ponemos a preguntarnos, como Job más adelante, ¿por qué? ¿Verdad? Hasta ahorita hemos visto la desgracia, hasta ahorita hemos visto que la persona que es justa, buena como Job, le pasan cosas malas. Y entonces ahí viene la reflexión hasta ahí. Señor, he hecho mi opción fundamental. He descubierto que yo siendo justo, bueno, estoy supeditado a que me pasen cosas negativas. Hasta ahí. Y es Job somos todos en ese sentido, de que representa la humanidad. Sí, de hecho, más tarde, Santiago, la carta de Santiago sí menciona a Jesús como Job, ¿no? El paciente, dice, aprendamos de Jesús que fue paciente como Job. Y en ese sentido, pues sí, es correcto. Una relectura de Job desde el Nuevo Testamento. Ujú. Muy bien, gracias. Está Anita, Ana, está viendo así, Ana, aquí está, Ana. Luego Franklin y ya. Ok. Adelante, Ana. Ay, por Dios. Buenas Ya. noches. Buenas noches, adelante. No, es que yo solo quiero compartir algo muy breve. Es, Gracias. yo siempre me identifico mucho con la historia de Job. A mí hace 14 años y como 6 meses me pasó algo parecido a Job. En 20 segundos, quedé sin nada. Hubo un terremoto, fuimos al epicentro y en 20 segundos falleció mi esposo, mi familia, quedé sin trabajo, quedé solo con la ropa que andaba puesta y siempre me he identificado con Job, pero ahora, como que entro más en Job porque en esta forma que usted está desgranando estas primeras etapas de Job, o sea, como que me introduje más en Job y eso quería compartirles. Sí, y muchas gracias. Tu testimonio al final nos va a ayudar mucho y el testimonio de muchos aquí presentes quizá al final, porque vamos por ahí, vamos a ir metiéndonos más en este dolor, en esta situación de por qué, ¿no? Porque todavía sigue la pregunta en el aire, no la he respondido. Dejemos a Job un poquito en su soledad, hoy, en su dolor, que perdió todo, sus hijos, su familia, su patrimonio, pero a pesar de eso dijo, Señor, yo estoy contigo. Y entonces hay que preguntarnos, o está loco, está enfermo, está demente, ¿qué le pasó? No, él dijo que bendice a Dios, sigue siendo creyente, a pesar de, a pesar de. Y dije que hasta ahora nos enseñó qué es ser bueno. Ser bueno es una opción fundamental, a pesar, como Cristo, él siempre fue bueno hasta el final. Y yo creo que va por ahí. Pero ya más adelante, todo lo que nos compartió ahorita Anita, lo vamos a comprender a Job. Ya verán de qué manera más adelante. Sí, Franklin, por favor, adelante. Sí, gracias, profesor Jorge, gracias. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Sí, es que a mí me interesa, en el libro de Job me llama mucho la atención porque mi esposa nombraba mucho este texto o esta parte de la lectura. Desnudo salí del seno de mi madre y desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha quitado. Que su nombre sea bendito. O sea, para mí, si es bien, es cierto, es una historia o un cuento, ¿verdad? Es literalmente un cuento, es lo que entiendo, y usted me corrige. Job tuvo que haber sido una persona no solo rica, no solo llena de mucha fe, sino también de mucha sabiduría y de estudio, me parece a mí, ese personaje. ¿A usted qué le parece, don Jorge, esa opinión? Mi estimado hermano, muy correcta, excelente. Se ve que has leído a Job. Sí, es correcto. Aquí tenemos que distinguir lo que dices bien. Literariamente, parece un cuento, una historia, una leyenda, un personaje bastante interesante en su desarrollo. Pero recuerden, regla bíblica. Todo lo que está escrito en la Biblia parte de experiencias reales. Ahora, la forma en que lo escribo, pues muchas veces tiene este tono, tinte. Pero sí, hoy miren,
El libro de Ezequiel ya menciona a Job. El libro de Ezequiel menciona a Job. Un salmo menciona a Job. Parece que sí fue un personaje en la historia. Son estos personajes cuya memoria nada más lo tenemos para aprender algún aspecto, como Enoc, Matusalén, Melquisedec, Job. Hay muchos personajes en la Biblia que se ve que están en la memoria colectiva del pueblo hebreo. Algún aspecto les llamó la atención y solo ese lo narran. En este caso, Job lo están narrando muy ampliamente porque conocieron seguramente su historia. Ahora, lo que tenemos nada más es la obra literaria, es correcto. Por eso empezamos a ver lo literario, porque va junto con lo teológico. Lo literario va junto con lo teológico. Es correcto, ¿eh? Felicidades, es correcto, vamos por ahí. Y ahora, falta más meternos a la teología. Señor, ¿qué me quieres decir con este hombre Job? Que también yo me siento como Job, también me siento como él. Y a veces hay frases que no las entiendo, pues esa va a ser la tarea de la teología bíblica, de reflexionar, ¿vale? Entonces, nos quedamos, acuérdense, en la tercer cuadro. Faltan otros dos cuadros y ahora sí viene la reflexión final. ¿Cuál es? Y nuestro análisis. Tendremos que decir algo sobre, Señor, si tú eres bueno, si tú eres amable, generoso, todopoderoso, ¿por qué? Esa es la pregunta quizá que más nos cuestiona a muchos. Pero lo vamos a resolver Dios mediante en la próxima sesión, porque si no me voy a alargar y ya es hora, ¿verdad? Yo agradezco nuevamente aquí al padre Arturo, a los hermanos misioneros de la Trinidad. Yo los recuerdo mucho porque les di clases a algunos de ellos, si mal no recuerdo, en la WIC, cuando estuve allá supliendo un poco al padre Nogués, cuando estuvo enfermito, y ya después los padres de misioneros trinitarios, tenía muchos amigos, de hecho, vamos, por ahí de repente al café, ¿verdad? Pero ya ahora el viento me trajo acá al IFTIM, donde ya estoy de tiempo completo, y en otras áreas de estudio. Muchas gracias. Nuevamente la hermana Vero por estarme ahí invitando, yo con mucho gusto. Gracias, gracias Vero por la confianza.